Este es el laboratorio de automatización de procesos. Soy el profesor Guillermo Galíndez. Ahí están mis correos de contacto. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es el módulo de lógica cableada. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Pues vamos a ver los conceptos básicos del automatismo, los elementos del automatismo y algunas simbologías que se emplean para los diagramas de circuito lógico. Entonces, lo primero que vamos a establecer es qué es la lógica cableada y cuáles son los elementos o dispositivos que se emplean ahí. Entonces, su función es realizar el control de un proceso empleando los elementos y la alimentación en los actuadores, dependiendo del diseño determinado por el estado de los elementos de mando. Ahora, ¿cuáles son esos dispositivos? Pues sencillamente se clasifican en 4 tipos de elementos: elemento de mando, elemento de señalización, elemento de control y elemento de protección. Acá vemos un ejemplo de diagrama de bloque de los componentes de un automatismo. Entonces vamos a tener inicialmente un operador que va a dar una orden para que nuestro elemento de control o autómata ejecute una acción. Esa acción va a ser trasladada a través de una señal de control a un elemento que es conocido como el actuador, que está en la etapa de potencia, y este a su vez va a hacer accionar una máquina o una planta cuando estemos hablando de procesos mucho más robustos. A su vez, en esa planta, pues yo tengo que, el operador debe saber qué está sucediendo en esa máquina. Entonces, para eso conectamos un sensor que me va a indicar que se activó o no se activó esta máquina o cómo es el comportamiento de esta máquina de acuerdo pues a las necesidades que se requieren en ese sistema. Esa señal va a ser una señal de medición y va a volver a mi etapa de control donde a través de el diseño que yo preestablecí pues va a ejecutar algún tipo de acción o no. Y finalmente pues devolverá una señal al operario. Esta señal pues va a ser simplemente un indicador que me va a determinar cómo está funcionando mi sistema. Acá pues ya podemos apreciar los elementos físicos que podemos encontrar a la hora de hacer un control de un motor. Por ejemplo, el encendido o el control de velocidad de un motor. Entonces acá tenemos nuestro operario que va a través de unos pulsadores a dar la señal de encendido o apagado que irá a mi control, que en este caso pues será una lógica cableada que va a tener unos elementos, que más adelante vamos a hablar de cuáles elementos se tratan específicamente, que a su vez mandará una señal eléctrica a mi actuador, que en este caso será un contactor, que me activará mi motor. Y voy a poner un sensor fotoeléctrico que me va a medir la velocidad de ese motor para poder controlarlo de esa manera. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver los diferentes elementos que podemos encontrar en los automatismos. Entonces, los primeros elementos que vamos a encontrar son los elementos de mando, que permiten iniciar o finalizar una acción en el proceso. Dentro de los más comunes que nosotros vamos a encontrar los pulsadores, que serían estos de acá, los botones giratorios, que serían estos, y la parada de emergencia, que tenían este estilo, que es como una especie de seto en la parte superior o exterior de ese pulsador para hacer una acción rápida. Y finalmente, elementos automatizados, que son sensores, como finales de carrera, detectores de proximidad o fotodetectores. Entonces acá pues vemos los diferentes tipos de sensores. Estos son dos tipos de sensores o finales de carrera. Este es un fotodetector y este es un sensor de proximidad capacitivo.
Podemos también encontrar dentro de los pulsadores elementos de seguridad, como es un pulsador con llave, lo cual me permite que si yo no tengo esa llave insertada, pues no puedo accionar el pulsador, es decir, no puedo ejecutar algún tipo de acción. Los botones giratorios generalmente se emplean para seleccionar algún tipo de proceso, es decir, que yo puedo tener un proceso de tipo manual y un proceso de tipo automático, y en mi diseño puedo establecer que dependiendo de la ubicación de ese selector o ese botón giratorio pueda hacer lo uno o lo otro. Luego tenemos los elementos de señalización, que básicamente es la información que demuestra al operario el funcionamiento del proceso. Pueden ser de tipo visuales, como lámparas, pantallas. Acá podemos ver algunos ejemplos. Acá son valijas de señalización. Cada una pues corresponde a un color y cada color pues indica algún tipo de operación en el proceso, o lo podemos hacer de manera un poco más sencilla, que sería a través de estos pilotos indicadores que pues le ponemos una marquilla para identificar qué acción se está ejecutando en el proceso durante la ejecución del mismo. Y los elementos auditivos, como zumbadores o sirenas, que básicamente son elementos que se emplean cuando la operación o el proceso como tal está en un ambiente lejano o poco apto para que se puedan ver o apreciar los indicadores visuales fácilmente, o inclusive para alertarnos de fallas. Obviamente los sistemas auditivos pues son más efectivos que los sistemas visuales. Otro elemento que tenemos son los elementos de control, que son los dispositivos que van a ejecutar la acción de conexión o desconexión del sistema, dentro de los que tenemos, que son más comunes para la lógica cableada, son los contactores, los relés instantáneos, los relés temporizados y los relés de medida. Entonces, acá en esta imagen podemos apreciar un contactor, un relé y un relé temporizado. Se pueden observar los elementos de control más comunes: el relé, el contactor y los temporizadores neumáticos off the line y on the line. Y finalmente tenemos nuestros elementos de protección, que son los dispositivos cuya finalidad es proteger mi carga, es decir, los elementos como mi planta o mi máquina que estoy controlando. Y estos elementos de protección pues van enfocados a la parte eléctrica, por lo tanto las funciones que tienen van a estar relacionadas a este tipo de acciones. Entonces, si se presentan sobrecargas, sobrecorrientes, caída de tensión de la red o caída de fase o calentamiento del conductor. Entonces, si estamos hablando de sobrecorrientes, podemos emplear un fusible, que básicamente lo que hace es que si sobrepasa la corriente para la cual fue configurada, pues este se abre. Para las sobrecargas, pues aplicamos los disyuntores o breaker, que lo que hacen es, a través de una ampliación interna, él sensa la corriente que circula a través de los diferentes elementos internos, y si no está en el rango adecuado, pues él se accionará. El disyuntor pues tiene la posibilidad de reactivarlo, o sea, una vez se dispara, podemos corregir la falla y volverlo a accionar, mientras un fusible, pues si se acciona, tengo que cambiarlo
obligatoriamente. Está el interruptor diferencial, que básicamente lo que hace es que internamente verifica la diferencia de potencial con respecto a tierra de las diferentes fases que están conectadas a él y determina si están funcionando o no. En caso de que alguna de las fases no funcione, pues él inmediatamente se acciona abriendo todo el sistema. Esto es muy importante cuando nosotros estamos trabajando con motores, pues en algunos casos se puede caer una fase sin que se dé una alerta en el sistema y pues esto causa una mala operación de un motor y posiblemente puede dañarlo. Entonces, en esos casos, pues mejor tener una protección en el cual pues detecte esa caída y simplemente apague o desenergice el motor. El relé térmico, pues básicamente lo que va a hacer es una relación o sensado de la temperatura con respecto a la corriente que pasa a través de él y a partir de esas curvas pues va a determinar cuándo sobrepasa esa corriente y se activará. Este relé térmico pues tiene la peculiaridad, al igual que los inductores y el diferencial, de que yo lo puedo reactivar después de que suceda, corrija el evento o la falla que se presentó. Entonces, en este caso, pues los relés térmicos pues sí tendrá un tiempo más largo para reactivarse porque pues el sensado de temperatura pues siempre por los componentes internos que hace que un efecto térmico lo active, pues debemos esperar a que las piezas o las partes se enfríen para que se vuelva a reactivar. Ahora vamos a hablar de los diagramas de circuitos. ¿Sí? En la lógica cableada, pues al igual que en cualquier circuito eléctrico, pues se manejan planos eléctricos. Para lo cual, en este caso, pues vamos a emplear o vamos a clasificar dos tipos de plano, que es el plano de circuito de potencia o fuerza, dependiendo de la literatura que consulten, o el circuito de control y señalización o circuito de mando. Entonces, como podemos apreciar en la imagen, en la parte de la izquierda tenemos nuestro circuito de potencia, ¿sí? Y en nuestra parte de la derecha vamos a tener nuestro circuito de control o mando. ¿Listo? Entonces, acá vemos una simbología específica que muy probablemente nosotros no la hemos manejado todavía. Entonces, vamos a comenzar a hablar de la simbología para poder entender un plano de estos. Bueno, pero de todas maneras, acá pues nos van indicando, por ejemplo, acá este es el elemento de relé térmico, los contactos auxiliares de ese relé térmico, una lámpara para activar, entonces el símbolo de la lámpara, y pues acá vamos a hablar ya de la simbología que se emplea en estos diagramas. Entonces, la simbología básicamente es la representación gráfica de un elemento en un plano. Normalmente se emplean dos normas o el estándar son dos normas, la norma americana y la norma europea. Adicionalmente, pues está la norma internacionales, que son las normas ISO, pero pues obviamente estas son más enfocadas a la calidad del producto más que a la simbología del mismo. Entonces acá podemos ver un pequeño ejemplo de cómo en la norma europea se simboliza un fusible y cómo lo hacen en la norma americana. Lo mismo una resistencia o un mando electromagnético. Bueno. También tenemos pues, la simbología de los conductores, que básicamente es la representación a través de líneas de los diferentes conductores. Dependiendo del grosor de la línea, pues me va a indicar el tipo de conductor que sea. Si utilizamos una línea delgada, hacemos referencia a un circuito de baja potencia, o circuito auxiliar, o circuito de control.
Si por lo contrario la línea es un poco más gruesa, pues en este caso pues estaremos hablando del circuito principal o del circuito de potencia. También tenemos pues la secuencia de conductores trifásicos que en algunos casos podemos emplear. Y bueno, algunas otras referencias de los diferentes conductores que podemos encontrar en nuestro sistema. Esta simbología pues se basa en la norma europea. Acá vamos a ver una comparación de la simbología que se emplea para los contactos según la norma europea y según la norma americana. Entonces el contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, los contactos de los temporizadores, los fusibles, algunos elementos de protección como son el relé térmico. Acá vemos que el relé térmico y el relé magnético se diferencian en la norma europea, mientras en la norma americana pues es el mismo símbolo para emplearlo cualquiera de los dos. Las bobinas, los seccionadores, los disyuntores y finalmente los motores. Estos son los símbolos que más se emplean en la parte de lógica cableada. No quiere decir que sean los únicos, simplemente son los que más se emplean. Y finalmente, pues podemos comparar la simbología de las bobinas de los temporizadores. Recordemos que en la norma europea, la bobina es representada con un cuadrado, mientras en la europea, pues con un círculo. Perdón, en la americana con un círculo. Dentro de ese rectángulo, podemos encontrar que se le agrega un símbolo adicional, que es un pequeño cuadrado, que dependiendo de su contorno, pues va a determinar si es un retardo a la conexión o un retardo a la desconexión. O si por el contrario es un sistema híbrido de conexión-desconexión. Mientras en la norma americana, pues simplemente se le agrega un nombre que va a hacer alusión a el comportamiento del mismo. Bueno, entonces ya vamos a entrar a hablar de los elementos del control. El primero que vamos a encontrar es el relé. Es el equipo que me permite energizar o desenergizar los elementos disponibles en el circuito de control. Básicamente, pues va a permitir energizar o desenergizar las bobinas. Las bobinas que son los que me permiten energizar los componentes internos, y acá vemos el funcionamiento genérico de un relé, que es, o los componentes que podemos tener en él, que es la bobina y los contactos. Entonces, cuando yo energizo la bobina, esta se convierte en un electroimán, energizando el núcleo y permitiendo atraer este elemento mecánico para que los contactos se unan o se separen, es decir, permitan conducir o no conducir. Por lo cual los contactos van a tener una posición normal. Entonces, por eso vamos a hablar de ahora en adelante de contacto normalmente abierto o contacto normalmente cerrado. Esa es la posición inicial de los contactos sin energizar. Cuando yo energizo, la bobina de esos contactos pues va a cambiar de estado. Otros elementos de control que vamos a tener son los temporizadores. Estos también me permiten controlar el flujo de corriente o conectar o desconectar los dispositivos de control, y podemos encontrar de dos tipos. De acuerdo a, primero, a si tienen bobina o no tienen bobina. Es decir, si yo puedo energizar esa bobina directamente o no. Entonces, estamos el tipo neumático, que sería este, que no tiene conexión a bobina. Es decir, yo necesito un elemento adicional para poder controlar su ejecución. Y ese elemento adicional, o él funciona como un elemento adicional, ya sea de un contactor o de un relé. Entonces, más adelante vamos a ver
pues, un ejemplo de cómo se emplea. Y el relé eléctrico, temporizador eléctrico, que él sí trae una bobina interna. Por lo tanto, lo que yo hago es energizar esa bobina para que inicie el conteo. Ahora, de acuerdo a su función, podemos encontrar que los temporizadores son on delay o off delay. ¿Qué quiere decir eso? Pues ahorita se va a explicar con el diagrama de tiempos, que es mucho más sencillo de ver. Entonces, acá podemos ver unos componentes internos del temporizador neumático. Como explicaba, no tiene una bobina, por lo cual la conexión de este pues se va a hacer a través de una mecánica, que es esta parte blanca, que se acopla a mi contactor o a mi relé. Acá vemos los contactos, normalmente cerrado y normalmente abierto, que tiene o posee este. Acá tenemos el fuelle. Este fuelle es el que me permite hacer o hace la función de temporizado, de contar. Básicamente, él se expande con aire y dependiendo de la configuración que yo le dé o el tiempo que yo le establezca, pues él va poco a poco a deshacerse de ese aire y va a ir disminuyendo el tiempo hasta que cumpla el tiempo que yo programé y ejecuta la acción de cambio de contacto. Bueno, entonces la forma más sencilla de ver el funcionamiento de un temporizador es a través del diagrama de tiempos. Entonces, acá podemos ver el diagrama de tiempo y acá podemos ver la simbología de los contactos y de la bobina que se emplea. Esta simbología es con la norma europea. Entonces, inicialmente vamos a tener la bobina y los contactos normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces, si la bobina está desenrizada, los contactos están en su posición natural, es decir, el abierto está abierto, el cerrado está cerrado. Apenas yo energizo la bobina, como es un temporizador on delay o a la conexión, él inicia el conteo. Entonces, va a haber un tiempo que yo establecí, que va a ser el tiempo de conteo, o el tiempo que yo programé, el temporizador, y ese tiempo, mientras dure ese tiempo, los contactos van a seguir en su estado natural. Una vez yo termine ese conteo, inmediatamente va a haber el cambio de estado de los contactos, es decir, el normalmente abierto cambia a cerrado y el normalmente cerrado cambia a abierto. ¿Cuánto tiempo va a durar ese contacto? Pues el tiempo que yo permanezca energizada la bobina. Esto me indica que sí o sí mi tiempo de conteo debe ser menor a mi tiempo de operación. Porque si no, en caso contrario, pues sencillamente no se ejecuta la acción de cambio de estado del temporizador. Entonces, a la hora de implementar, tenemos que tener en cuenta esos detalles. Bueno. Ahora vamos a ver el diagrama de tiempo para un temporizador off delay. Entonces, los tres elementos siguen siendo los mismos: bobinas, contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado. Lo que cambia es el funcionamiento. Y acá vemos también la simbología cambia un poco. Entonces, también vamos a tener un tiempo de operación y un tiempo de conteo. Este temporizador, que es off delay o a la desconexión, quiere decir que yo debo energizar la bobina una vez y a partir de que yo desenergizo esa bobina, él comienza a contar. Entonces, siempre debo tener un pequeño pulso para energizar esa bobina. ¿Qué pasa con los contactos? Apenas yo energizo la bobina, el contacto normalmente abierto cambia a cerrado y el cerrado cambia a abierto. Y va a permanecer mientras esté energizada la bobina y
después de que se desenergice la bobina hasta que termine el tiempo que yo programé. Una vez terminado el tiempo que yo programé, pues vuelve a sus condiciones iniciales, que es normalmente abierto o normalmente cerrado. Finalmente vamos a tener otro elemento de control que va a ser el contactor, aunque acá tenemos que hacer una pequeña claridad. El contactor también funciona como actuador. Entonces, él tiene una doble funcionalidad, ser un elemento de control o un actuador. Eso va a depender de qué, pues del diseño que yo esté planteando. Entonces, al igual que el relé, me permite energizar o desenergizar mi circuito, pero en este caso va a ser no a mi circuito de control, sino a mi circuito de potencia, aunque vamos a ver que en algunos casos también podríamos utilizarlo como circuito de control. ¿Qué lo compone? Pues básicamente lo compone una bobina, unos contactos principales y unos contactos auxiliares. La simbología que se maneja es esta de acá abajo. Como podemos observar, tenemos una bobina y una serie de contactos con una nomenclatura que más adelante vamos a hablar. Entonces, por ahora, pues vamos a hablar de la nomenclatura de la bobina, que sería con la letra A1 o A2 o AB. Esta bobina se puede energizar tanto con corriente continua como corriente alterna. ¿De qué va a depender? Pues del tipo de contactor que yo haya seleccionado. Tipos de contactos. Los contactos principales son los encargados de establecer la corriente a la carga, es decir, donde va a circular la mayor potencia en el sistema. Por tanto, son componentes mucho más robustos si lo vemos desde el punto de vista interno. Y generalmente son contactos normalmente abiertos. Por lo tanto, inicialmente no necesitamos, o lo que buscamos es que la carga no esté energizada al momento de iniciar el proceso y posteriormente, dependiendo de la configuración que yo haga, pues se energice. Entonces, por esa es la razón de que los contactos en general son normalmente abiertos. La nomenclatura, pues, es en parejas y generalmente son para sistemas trifásicos, y eso quiere decir que vamos a emparejar de a dos. Entonces, 1 con 2, o L1, T1, 3 y 4, L2, T2, y finalmente 5 y 6, L3 y T4. ¿Listo? Entonces hace referencia a línea 1, línea 2, línea 3 o RST. Al principio se consideran como líneas y la salida como T. Y pues visto desde el punto de vista numérico, pues entonces los impares son por donde se debe alimentar el sistema y las salidas son los que van hacia la carga. Acá podemos observar tres contactores de diferente potencia. El primero podemos ver que la marcación está enfrente y podemos observar la referencia del mismo y los datos de placa o los datos nominales en la cual trabaja. La nomenclatura es igual para los bornes o la marcación de bornes. Ahorita lo vamos a ver en uno de menor potencia. En este caso, en este menor potencia, podemos observar pues que en la parte superior está marcado con la referencia y en el costado pues está la información de los datos de placa o datos nominales para entender cómo funciona. La marcación, pues las L's indican alimentación o línea, es decir, la alimentación de la fuente de corriente alterna generalmente, y las T serían las salidas de ese contactor que irían hacia un motor o una luminaria, dependiendo de lo que estuviéramos alimentando. En la parte superior podemos observar la tensión para alimentar la bobina y que este dispositivo es con una tensión de alimentación de alterna, por tanto la bobina también se alimenta en alterna.
Ahora los contactos auxiliares. No siempre en los contactores vamos a tener contactos auxiliares, pero en la mayoría de los casos sí lo podemos encontrar. Estos están diseñados para el circuito de control, por lo tanto, o circuito de señalización. Por lo tanto, la corriente o la potencia que manejan estos elementos es mucho menor y los contactos en sí, si los miramos internamente, son bastante pequeños. Pueden ser de tipo instantáneo, temporizados o de apertura lenta. ¿Qué quiere decir instantáneos? Que apenas energizo la bobina, se ejecuta alguna acción. Temporizados, pues básicamente era lo que estábamos hablando en los temporizadores, que es simplemente emplear la bobina del contactor para utilizarla como bobina de temporizado para que se ejecute una acción después de un tiempo. Y de apertura lenta también son bloques adicionales que básicamente se montan dentro del sistema. La nomenclatura para nosotros distinguir cuál es un contacto normalmente cerrado y cuál es un contacto normalmente abierto, pues es muy sencilla. 1 y 2 son contactos normalmente cerrados, 3 y 4 normalmente abiertos. Pero para diferenciarlos de los contactos de los temporizadores, pues se agregó una nomenclatura adicional que son 5 y 6 para normalmente cerrado, 7 y 8 para normalmente. Acá podemos observar pues, cómo es la nomenclatura. Según la simbología, vemos que estos serían los contactos principales, por lo tanto, pues no cumplen esta nomenclatura porque van del 1 al 6. Estos sí son contactos auxiliares, por lo tanto, la nomenclatura se debe cumplir. 1 y 2 indica cerrado, 3 y 4 abierto. Podemos encontrar contactos especiales que tienen un punto común, en este caso sería el 2, y el 1 sería para el contacto normalmente cerrado y el 3 para el normalmente abierto. Y también se pueden encontrar contactos auxiliares que mecánicamente están unidos y pues cuando se ejecuta la bobina pues van a cambiar de estado simultáneamente ambos. Y eso lo representa esta línea punteada. Finalmente, pues los contactos de los temporizadores, pero en estos contactos de los temporizadores le agregan una unidad, ¿cierto? Esa unidad hace referencia a el contacto que maneja. Entonces, normalmente se guían por la secuencia de los contactores. Entonces, los contactores tienen 3 contactos principales, 1, 2, 3, y un contacto adicional, que sería el contacto auxiliar, sería cuarto contacto, y finalmente el quinto y el sexto serían los contactos de los temporizadores. Por eso es que parten desde 5 y no desde 1. Algunas consideraciones a la hora de seleccionar un contactor. Entonces, primero que vamos a definir es el tipo de carga que se requiere emplear. Luego, la tensión de alimentación de la bobina, que puede ser alterna o continua. Y pues los fabricantes pues también dan un valor para ese. El número de maniobra, que básicamente es la frecuencia de uso del contactor. La operación o en qué ambiente va a operar. Sabemos que los dispositivos se ven afectados por ambientes húmedos, ambientes con temperaturas altas o bajas. Eso afecta la operación del sistema, también lo debemos tener en cuenta. La corriente nominal a la cual va a trabajar y la corriente térmica, que básicamente es una corriente de protección que es una prueba que se hace o que hacen los fabricantes, que es mantener conectado o a corriente nominal el dispositivo durante un tiempo determinado para determinar que por temperatura no se activa o no se
abre el sistema del contactor. Algunas de las categorías, dependiendo del empleo que se pueda utilizar para contactores de corriente alterna. Entonces, los contactores de corriente alterna pues se nombran como AC y va de la 1 hasta la 6 y ahí podemos ver los ejemplos de cada una de ellas. Para contactores de DC, bueno, acá la última de AC, y para contactores de DC o corriente continua, pues también está una serie de categorías para poderlo seleccionar de manera más específica. Y finalmente vamos a tener nuestro elemento de protección, que es el relé térmico, que es uno de los elementos más interesantes a la hora de emplear. El relé térmico como tal debe conectarse en serie, ¿sí? Porque lo que buscamos es medir corriente, entonces siempre que veamos corriente se debe conectar en serie. Y generalmente se conecta debajo de un contactor para protegerlo. Y como les comentaba, él a partir de unas curvas que el fabricante determina, pues él va a determinar el funcionamiento si se dispara o no se dispara, porque va a relacionar el tiempo con la corriente. Si está a corriente nominal, pues no importa el tiempo que esté operando, él no se debe accionar. Pero si aumenta esa curva o si se va hacia la curva, hacia cualquiera de las dos curvas, él lo que va a hacer es una revisión de tiempo T1 y tiempo T1 máximo y T1 mínimo. Se encuentra que hay una diferencia en el valor de la corriente, pues él inmediatamente lo que va a hacer es activarse. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar en el tiempo T2. Cualquiera de los dos casos, él debe activarse. Bueno, eso sería toda la presentación de los elementos para la lógica cableada. Ya a partir de las próximas clases, pues entraremos a hacer ejercicios con elementos físicos o a través del simulador.